Hola a todos, continuando con el curso de endocrinología, ahora vamos a ver el segmento de glándula suprarrenal. El eje suprarrenal es un eje clásico hormonal central y como ya habíamos mencionado en el eje tiroideo, siempre cuando hablamos de ejes clásicos hormonales centrales tenemos tres componentes. Un componente primario, que es la glándula suprarrenal en este caso, un componente secundario que es común a todos los ejes hormonales centrales, que es la hipófisis, y y el componente terciario en los ejes hormonales centrales clásicos, en este caso que es el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos la producción de CRH que estimula en la adenohipófisis la producción de proopiomelanocortina, la cual a su vez se escinde en unos polipéptidos. Tenemos acá ACTH, la adrenocorticotropina, y la BLPT o MSH, hormona estimulante de melanocitos. Esto es importante porque en casos de insuficiencia suprarrenal primaria, en el órgano primario, en este caso es la glándula adrenal, si hay disminución de la producción de hormonas adrenales, en este caso el cortisol, estimula ese estímulo para la producción de CRH, la cual estimula la producción de proopiomelanocortina, la cual se escinde a su vez en adrenocorticotropina y hormona estimulante de melanocitos. Por eso en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria puede haber hiperpigmentación, mas no en el caso de insuficiencias suprarrenales de origen secundario. Ahora pasemos al siguiente gráfico. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene tres zonas. Hablamos de la glándula suprarrenal, la parte de la corteza, porque tenemos la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene tres zonas. Una zona externa, que es la zona glomerular, una zona media, que es la capa o zona fascicular, y la capa más basal, que es la zona reticular. La zona glomerular se caracteriza por la producción de aldosterona. Aldosterona acá tenemos, como acá vemos. La capa fascicular se caracteriza por la producción de cortisol y la capa reticular se caracteriza por la producción de andrógenos. ¿Qué hay que recordar de acá? Miren, ¿cómo se producen estas hormonas suprarrenales? A partir del colesterol. En bioquímica, toda sustancia que deriva del colesterol se llama esteroides. Esteroides que derivan del colesterol, por ejemplo, también tenemos la bilis, capas o membranas celulares, también son derivados del colesterol, es decir, son esteroides. Y como estos esteroides, es decir, sustancias derivadas del colesterol, se forman en la corteza suprarrenal, se les llama también corticoesteroides. Y acá tenemos la aldosterona, que sabemos que su función es reabsorber sodio y agua, y el sodio es un mineral. Por eso también a la aldosterona se le llama mineralocorticoide. A la zona fascicular, en este caso tenemos el cortisol. El cortisol tiene varias funciones y una de las funciones más conocidas es ser una hormona contrarreguladora, es decir, elevar los niveles de glucosa. Por eso también se le llama glucocorticoide. Y en los andrógenos, bueno, solamente se le dice andrógenos. Otro punto importante a recordar acá es que miren, en la capa fascicular hay diversas enzimas que llevan desde el origen del colesterol hasta la producción de cortisol. Y recordemos esto, la 21-hidroxilasa. Hay patologías congénitas como son la hiperplasia suprarrenal congénita, que se caracteriza por alteración o déficit de alguna de estas enzimas. De estas 5, la que se encuentra en mayor número de casos en los casos de insuficiencia, de hiperplasia suprarrenal congénita,
es la disminución de 21 hidroxilasa. Por lo tanto va a haber acumulación de este derivado, 17,20 liasa. Importante recordar que la aldosterona tiene su regulación básicamente por los niveles de sodio y potasio, así como los niveles de presión arterial, la volemia. Nos acordamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si es que tenemos hiponatremia, se activa la producción de aldosterona. Si tenemos hipercalemia, se activa la producción de aldosterona para reabsorber más sodio y eliminar el potasio. Si tenemos hipotensión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, si es que hay disminución de volumen, también hay disminución de la presión arterial, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tiene varios mecanismos de regulación la producción de aldosterona. En cambio, el cortisol, el estimulante para la producción de cortisol, básicamente es la producción de ACTH. La ACTH, la adrenocorticotropina que se produce en la adenohipófisis, estimula básicamente la producción de cortisol y en menor medida de aldosterona. Sin embargo, esta capa glomerular, como acabamos de ver, tiene varios reguladores. En cambio, la producción de cortisol tiene solamente un regulador, ACTH. Por eso, en casos de insuficiencias adrenales centrales, ya sea de origen hipofisial o hipotalámica, si es que hay disminución de producción de ACTH, se cesa la producción de cortisol, más no la producción de aldosterona, porque tiene varios mecanismos de regulación. Y la producción de andrógenos responden a otros estímulos, básicamente gonadales, ¿no? Y tenemos que tener presente dos patologías. De la glándula suprarrenal tenemos que recordar cuando hay hiperproducción de hormonas suprarrenales y cuando hay hipoproducción de hormonas suprarrenales. Básicamente el cortisol. Cuando hablamos de un estado de hiperproducción de cortisol, es decir, un hipercortisolismo, hablamos de un síndrome de Cushing. Y la clínica del síndrome de Cushing es básicamente obesidad central, facies en cara de luna llena, la jiba, que podemos decir jiba de búfalo, estrías rojo-violáceas, plétora facial, hirsutismo, etc. En cambio, el síndrome de Addison, hipocortisolismo, más bien es un paciente adelgazado, en general, ¿no? A un paciente adelgazado, emaciado, con tendencia a la hipotensión, a lo contrario del síndrome de Cushing, con tendencia a la hipertensión. En el síndrome de Cushing hay hiperglicemia, en el síndrome de Addison hay tendencia a la hipoglicemia, en el síndrome de Addison, como ya vamos a ver, vamos a estudiar capa por capa, tiende a haber hiponatremia, mientras que en el síndrome de Cushing tiende a haber hipernatremia. Y nos acordamos de que la corteza suprarrenal tiene tres zonas: una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Igual en el síndrome de Addison hacemos el mismo ejercicio: una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Bueno, volvemos a hacer acá el cortisol, zona glomerular, fascicular y reticular, zona glomerular, fascicular y reticular. Si acá tenemos el hipercortisolismo, ¿cómo va a estar la producción de aldosterona? La aldosterona va a estar elevada, por lo tanto, ¿cómo va a estar el sodio? Elevado y el potasio disminuido. Esto que nos va a llevar a hipertensión arterial,
o sea, aumento de la PA, de la presión arterial. En la zona fascicular, el cortisol va a estar elevado, hipercortisolismo, que nos va a dar hiperglucemia. Como va a estar el metabolismo de las proteínas, va a estar aumentado, por lo tanto va a haber destrucción de fibras, básicamente dérmicas, y nos puede dar las estrías rojo-violáceas. Estrías rojo-violáceas. Como va a estar la producción de andrógenos elevada, que nos va a dar básicamente el hirsutismo. Entonces, como estudiando capa por capa, podemos entender el síndrome de Cushing. El mismo ejercicio hacemos para lo que es el síndrome de Addison. Cómo va a estar la producción de sodio, o la reabsorción de sodio, disculpen, porque hay disminución de la producción de aldosterona, disminuida, y el potasio, cómo va a estar si disminuye el sodio, aumenta el potasio. Cómo va a estar en la zona fascicular la producción de cortisol disminuido, por lo tanto va a haber tendencia a la hipoglicemia. Y cómo va a estar el sentido a la producción de andrógenos, bueno, disminuido, pero no hay repercusión clínica llamativa más que disminución de la libido. Cuando estudiemos hiperproducción de la glándula suprarrenal, básicamente hipercortisolismo, tenemos que recordar todo esto. El punto central es el cortisol. Pero cuando estudiemos en conjunto la glándula suprarrenal, en su hiperfunción estudiamos uno por uno. Pero siempre recordar el cortisol, ¿por qué? Porque la disminución, ausencia de cortisol tiene que ver bastante con la compatibilidad con la vida, ¿no? Si tenemos afectación, digamos, de la parte glomerular, como tiene varios mecanismos de compensación, no hay problema. Pero si es que hay afectación de la función de la glándula, de la zona fascicular, esto sí es incompatible con la vida. Lo que nos van a preguntar y tenemos que tener en cuenta es básicamente el síndrome de Cushing. Volvemos acá un momento. Primera causa de síndrome de Cushing, cuando es de origen central, hablamos de una enfermedad de Cushing. Es decir, cuando la hiperproducción surge desde el hipófisis o el hipotálamo. Clásicamente un tumor hipoficiario que estimula la producción de ACTH, hablamos de enfermedad de Cushing. Y puede haber síndrome de Cushing primario cuando el problema es en la hiperproducción de hormonas suprarrenales en la glándula suprarrenal, o cuando el origen es central, ¿no? Enfermedad de Cushing. Síndrome de Addison, primera causa en el mundo, es autoinmune. En el Perú, la TBC. Síndrome de Cushing, también puede haber un síndrome de Cushing exógeno por hiperconsumo de corticoides. Pero corticoides, como ya hemos visto, es un término muy general, sino glucocorticoides, dexametasona, prednisona. Recordar, síndrome de Cushing, el diagnóstico. Hay diversos algoritmos, pero siempre partimos de la sospecha clínica. ¿Qué tenemos? Síntomas. Luego hay que determinar si es que hay hipercortisolismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La prueba, el gold estándar para diagnosticar si es que este paciente tiene hiperproducción de cortisol es el cortisol libre urinario de 24 horas. Luego existen diversas pruebas. Hay diversos algoritmos, ¿ya? Pero tenemos los más conocidos DEXA 2, acá tenemos, y acá tenemos el DEXA 8. Esto es bien difícil que nos pregunten. Paciente que nos den la clínica de síndrome de Cushing, el estudio más económico y el mejor y el que se emplea para todos los casos aquí en cualquier parte del mundo, dosemos cortisol libre urinario. Es lo mejor que tenemos.
Todos estos DEXA 2, DEXA 8 nos dicen si es que suprimen, si es que no suprimen. Por ejemplo, dosamos a un paciente cortisol libre urinario después de haber hecho la sospecha clínica y vemos que tenemos un paciente con cortisol elevado. Tenemos que ver si es que suprime o no suprime. Si es que suprime con 2 miligramos de dexametasona debido a un feedback negativo, se trata de un caso de pseudo-Cushing. Por ejemplo, la obesidad es un caso de pseudo-Cushing. El embarazo también es un estado de pseudo-Cushing. Hay pacientes con alcoholismo con estado de pseudo-Cushing. Es decir, no eran Cushing verdadero. ¿Por qué la obesidad, por ejemplo, puede ser un pseudo-Cushing? Porque hay hipercortisolismo por estrés fisiológico en la obesidad, fisiopatológico en la obesidad, pero que suprime con una dosis baja de dexametasona. Luego de eso, de haber descartado, digamos que no hubiese suprimido con DEXA 2, quiere decir que este paciente sí está produciendo hiperproducción de cortisol más allá de lo normal. Entonces tenemos que ver si es que depende de la producción o no de corticotropina o ACTH. Determinamos la ACTH, puede ser basal o estimulada. Digamos que no depende o depende. Si depende de ACTH, entonces hay que ver si es hipoficiario o no hipoficiario. Y si no depende de ACTH, quiere decir que hay en algún lugar donde se produce mucho cortisol. Y lo más probable que sea la glándula suprarrenal. Pasamos a hacer el estudio del DEXA 8. Si es que el paciente suprime con DEXA 8, quiere decir que el origen es hipoficiario. Pero ¿cómo es eso? Que un tumor hipoficiario suprima con la producción de dexametasona. Se supone que es un tumor y que es independiente y va a seguir produciendo corticoides, así sea cual sea el valor de cortisol que se le dé, no debe suprimir. Pero se ha visto que los receptores para corticoides hipoficiarios son diferentes al resto. Por eso en dosis altas sí reaccionan y suprimen, mientras que digamos la producción es ectópica de ACTH no va a responder, y en ese caso hay que utilizar otras pruebas. Y finalmente la localización puede parecer muy engorroso, pero finalmente recordad eso: paciente con hipercortisolismo, aplicamos una prueba de cortisol libre urinario de 24 horas y luego pruebas de supresión. Si no suprime con DEXA 2, quiere decir que sí es un síndrome de Cushing y no es un pseudo Cushing. Y luego tenemos que ver con otras pruebas. Si suprime con DEXA 8, es de origen hipoficiario. Eso es básicamente lo que tenemos que ver con síndrome de Cushing. Y recordar una patología extra, que acá la vamos a hacer. Habíamos hablado de lo que es patología de la corteza suprarrenal. Pero ahora vamos a hablar de la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal se producen las catecolaminas. Si acá tenemos la corteza suprarrenal, acá tenemos la médula suprarrenal, que se producen las catecolaminas por estímulo directo del sistema nervioso simpático. Adrenalina, noradrenalina. Patología más conocida, el feocromocitoma. Que hay mucha producción de catecolaminas y la clínica generalmente es un paciente varón, no necesariamente, hay casos clínicos que nos ponen mujeres, joven, que presenta hipertensión arterial. El diagnóstico se hace evidenciando la masa a nivel suprarrenal y el dosaje urinario de metanefrinas en este caso, o sea, derivados de las catecolaminas. Y la metanefrina más conocida es el ácido vanil-mandélico. Eso es todo lo que tenemos que recordar sobre glándula suprarrenal. Recordar siempre que se divide en dos partes:
una zona externa que es la corteza suprarrenal y una zona media que es la médula suprarrenal, como acá vemos. Esto es la corteza suprarrenal y acá tendríamos por ahí la médula suprarrenal. Y cuando veamos hiperfunción o hipofunción, acordarnos qué es lo que produce en cada capa. No es difícil, eso es todo lo que hay que hacer. Eso sería todo por esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente clase.